tardes, maestra Belia. Buenas tardes. Quisiera en esta oportunidad conversar con usted acerca del código de la ética. Ujú. ¿Usted qué conoce acerca de ello desde que empezó a estudiar en la carrera? Bueno, desde que se inicia el estudio de la profesión de psicología, Ajá. se nos enseña que como profesionales debemos de seguir un código ético que se encuentra establecido. Existe el código ético del psicólogo, Ujú. en el cual pues se nos dicen las normas que debemos de seguir en nuestro actuar como profesionales, como por ejemplo pues guardar la confidencialidad, el trabajo que se hace cuando se hace investigación con personas, con animales, Ujú. el trato directamente con los pacientes, Ujú. también pues el cuidar con qué personas trabajamos. Nosotros por cuestiones éticas no debemos de trabajar pues con nuestros familiares o con personas que sean bastante cercanas, porque eso se prestaría a que no hagamos nuestro trabajo pues con la confiabilidad que debería de ser, ¿no? Sí, justo en parte de ello había un código, bueno, un artículo en el código de la ética, el artículo creo 44, Uh-huh. donde decía que justo lo mismo que estaba mencionado, ¿no? De que no se podía trabajar con familiares o con personas cercanas, pero más que todo en el código hablaba acerca de que era inoportuno o inadecuado que un psicólogo enseñe las mismas herramientas que uno tiene a su disposición a otras personas que no sean de su mismo ámbito, pues, o sea, personas Uh-huh. como que sean familiares, hermanos y etc. Y yo quería ver el rango de límite y lo que se permite, porque sé que hay muchas personas que, por ejemplo, viene un hermano pequeño o etc. Uh-huh. Y le dice, mira, yo también quisiera interpretar cómo hago, etc., ¿no? Y a muchas Uh-huh. personas le prestan, ¿no? O sea, dicen, no, pero, o sea, bueno, quizás pues nomás como para que saciar la curiosidad de la persona se le enseña Uh-huh. una parte, ¿no? O sea, en esa parte yo creo que hay que distinguir entre quizás no llevarlo a una completa interpretación y Uh-huh. simplemente sí como saciar la duda de quizás alguna pregunta, ¿no? Como quizás de Uh-huh. un test de la personalidad o Es etc. que en ese aspecto es como los test que de repente te encuentras en el internet, ¿no? Que Ujú. te dicen, ¿quieres saber cómo eres en tal aspecto? Y te hace un cuestionario y ya te dicen, tantas respuestas de este tipo significa tal cosa. Entonces vendría siendo un poquito esa parte, ¿no? Dejas a la persona creyendo que está haciendo una interpretación. Claro que se le hace una aclaración, Ujú. que no es una interpretación como tal, porque no tienen el conocimiento psicológico para Ujú. poder interpretar un trabajo. O sea, puedes saber qué características de algún dibujo quizá Ujú. en investigaciones la norma dice que el que dibuje tal cosa significa X cosa, pero aclarando que eso no es una interpretación del estado de ánimo, de la enfermedad o de lo que tú quieras de la persona quien realizó el dibujo, Ujú. ¿sí? Entonces, eso solamente se puede hacer con un profesional y no nada más con ver el dibujo. Tú sabes que para realizar una interpretación, primero tenemos que tener ciertos antecedentes en cuestión de entrevista, Ujú. haber trabajado otras técnicas. Entonces ver un dibujito y saber que si está más negro que el otro significa tal cosa, no quiere decir que nosotros podemos interpretar o hacer un conocimiento global de una persona, ¿no? Sí, o sea, también lo que yo lo quería corroborar por el Uh-huh. sentido de dos cosas, o sea, Ah, en el sentido que hay muchos tests, como por ejemplo, bueno, la figura humana o bajo la lluvia, Uh-huh. donde quizás interpretaciones pequeñas lo puede llevar a malas inadecuaciones del uso de tal prueba, ¿no? Porque Uh-huh. quizás simplemente porque un objeto parezca un palo, etc., la interpretación es como un objeto falo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces uno no se puede basar simplemente en esa premisa para tratar de hacer como una completa analogía de lo que es la Así persona, ¿no? es, ¿no? Y aparte de que pues también como que o sea, es como una violación a la propia persona sabiendo Uh-huh. que cómo se llama que como que le estás acusando de algo que de por sí pues no es tampoco tan propio de la personalidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pasando ya a otro tema, vendría a ser parte también de la ética. Había por los finales párrafos, quizás por el artículo ya 104 105 donde ahí te informaba acerca de
de quizás el mal uso o la mal promoción de la psicología. O sea, como psicólogo, etc., Ujú, se debe tratar de respetar la imagen de lo que es un psicólogo y sin difamatorias, ¿no? ujú, Pero aquí en el punto vendría a ser sobre una pregunta, algo que también estamos debatiendo en clase, porque se utiliza a veces muchas veces medios como Facebook o medios de redes sociales ujú, como para tratar de promover, como promover el propio negocio de uno, ¿no? Como ok, poniendo su negocio ahí y tratando de conseguir clientes, diciéndole, o sea, poniendo imágenes que de por sí quizás le llaman la atención, pero que por sí quizás van en contra de este código ético, ujú, diciendo porque hay como imágenes sublimatorias o sí, que dejan un mensaje extra para que la propia persona entre al juego y desee, como se llama, como ir a terapia, ¿no? ujú. Entonces, ahí usted qué opina acerca de ello. Pues yo creo que no deberíamos de hacerlo, ¿no? Ujú. Porque al final de cuentas, el que una persona decida tener un tratamiento psicológico debe de ser una decisión propia, no el sentirse forzado o mucho menos pues influenciado de esa manera, ¿no? Subliminalmente. Ujú. Claro que a veces puede ser que en el afán de querer tener un trabajo, Ujú. pues como profesionales Ujú. también se puede hacer un contrato con otro profesional que se encarga de la mercadotecnia y ahí sí pudiera ser que como psicólogo tú no estés al tanto de qué estrategias se están usando para Ujú. llevarte clientela, ¿sí me explico? Sí, O sea, no sería de yo psicólogo estoy abusando de lo que sé sí. para poder llevar pacientes, sino que yo lo dejo en manos de alguien más y esta persona utiliza los Así medios sus para propios atraer a la medios pueden. clientela, ¿no? Sí, Entonces, pues. ahí no hablaríamos de que estamos atentando contra Contra el nuestro código código, ético. porque al final de cuentas, así funciona la mercadotecnia, son mensajes subliminales. Lo importante sería ver qué tipo de mensaje subliminal es el que se está mandando. Sí, bien, maestro. Y ya como con respecto a las últimas dos preguntas, hay una que también me pareció mucho de interés porque ah, hay una parte también del código ético donde te indica de que uno no debe difamar la imagen de cómo se llama, o revelar datos de aquel Ujú, cliente a quien se está correspondiendo el trato psicológico, ¿no? ujú, Y hay a veces como, porque siempre se lleva por un proceso, o sea, al momento que tú deseas hacer, por decirlo, una investigación ya propia del caso del paciente, ujú, pues se le informa, ¿no? El propósito, si desea aceptar y tal, o sea, va con un orden, ujú, ¿cierto? Más sin embargo, posiblemente sé que hay algunos casos donde quizás el propio psicólogo se siente como incómodo o, bueno, más que todo imagino que incómodo, porque conozco quizás de un caso donde en particular la psicóloga ah, conversaba acerca con otros pacientes, no con colegas, ujú, sino con pacientes propios de otros pacientes, o sea, de otros pacientes porque sentía como una cierta incomodidad. En el ujú, caso era de ella, de que tenía un paciente anterior que venía y que informaba acerca de, o sea, al paciente nuevo, sobre el caso de la otra persona, porque ujú. sentía que como que no podía conectar con el paciente, imagino, y hablaba acerca de los trastornos sexuales que tenía el paciente y cómo esto, cómo se llama, como que la hacían sentir mal, ¿no? Y Ujú. supongo que era su manera, por decirlo, de expresar sus emociones con la primera persona que entra, pero imagino que eso va totalmente en contra del código ético, ¿no? Así es, porque primera, cuando tú atiendes un paciente tienes que tener la absoluta confidencialidad. Ujú. No tienes por qué andar divulgando la información que se vea con ellos, a menos, sí hay excepciones para divulgarla, Sí, pero siempre cuidando el no dar los nombres. sí, ¿En qué caso sí la puedes dar? Pues en alguna investigación, como sí, mencionaba, siempre y cuando me haya autorizado a hablar sobre su dato sin dar nombre sí. o en cuestiones legales. Ujú. Pero en el ejemplo que tú me mencionas, yo considero que fue una parte, hay casos en los que tú como profesional te das cuenta que no puedes trabajar